La búsqueda sigue, estamos hablando de estos dos hombres de origen misionero que habían salido hace pocas horas desde Pinamar en kayak, dos hombres que se dedicaban a la pesca, uno de ellos vivía justamente allí en Pinamar, el otro estaba de vacaciones y pensando en irse a vivir a ese destino. Lo cierto es que ahora hay una nueva hipótesis relacionada con la posibilidad de que este barco, de que este kayak en realidad haya derivado justamente hacia las costas uruguayas o hacia ido en sentido de Uruguay. Hay algo clave que tiene que ver con un mensaje, un último mensaje, y Martín, quisiéramos saber, bueno, ¿de qué va esto, no? Después de que además las familias los buscaron, por supuesto, por aire, incluso financiando ellos mismos esas búsquedas Una aéreas. investigación privada, que es la investigación privada que lo llevó a pedir a las autoridades que busquen en la costa de Uruguay, en Punta del Este, a pesar de que para las autoridades argentinas no había posibilidades de que estén en Punta del Este, igualmente, o de que hayan llegado en realidad a la costa uruguaya, igual se estaba realizando la búsqueda. Y en el medio de esta situación aparece un testigo que es fundamental. ¿Por qué? Porque es un hombre que se presenta ante las autoridades y cuenta que él estaba navegando también con un kayak en el momento en que ve que pasa el kayak de los dos hombres que están desaparecidos. Él dice, era un kayak que no lo manejaban con los remos, sino que tenía un pequeño motorcito, detalle que hasta el momento desconocíamos, que tenía un pequeño motor. Yo lo vi que primero me pasa y estaba a unos 20 metros, que después pasó a estar a 50 metros, que cada vez se iba más lejos. Y ahí yo pensé, dice este hombre, o no tienen ancla, o el ancla no les está funcionando, no les está agarrando, esa fue la palabra que utilizó. Hasta que en un momento los perdí de vista. Rápidamente vuelvo a la orilla, y ahí es cuando me cruzo con personal de prefectura. Les digo rápidamente que tienen que ir a buscar a un bote que se había perdido, y según lo que dice el testigo, el oficial de prefectura le dijo: necesitamos la denuncia antes de buscar, como entonces, pasaba ¿qué quiere anteriormente decir? en la comisaría. ¿Que un guardavidas necesita que para ir a rescatar a un ahogado, que el ahogado le mande un telegrama? Si sucedió, es una vergüenza por parte del efectivo de la prefectura. Y bueno, después está lo que dice el testigo, que él asegura que se lo dijo al de prefectura. Lo cierto es que este testigo da detalles importantes. Primero confirma lo de los chalecos salvavidas, que tenían chalecos salvavidas. Confirma también que tenía el motor, el Es importante kayak. lo del chaleco salvavidas porque por más que no sepa nada, por lo menos se puede mantener a flote. Por lo menos se puede mantener a flote. Ahora, ¿qué es lo que especulan? Y que a medida que van pasando las horas, el rescate se hace cada vez más difícil, porque empiezan a cambiar los vientos. No, y la además hipotermia, el frío. entra el factor de la hipotermia, exactamente. Además estamos hablando de mar abierto, Martín, o sea... Y no tenían, por lo que se cree, no tenían provisiones para más de una tarde. Ni demasiada experiencia, ¿no? Por lo menos uno de ellos. Sí, en lo que es la exactamente. navegación. Y aparte estamos hablando de personas que no tienen comida, que no tienen agua, que por supuesto el agua de mar no se puede tomar, no tienen nada para ingerir. A esto sumarle el sol, las quemaduras que se le pueden producir en el cuerpo, que en definitiva son secundarias, y lo peor de todo es la hipotermia, cuando baja demasiado la temperatura del cuerpo y no tienen con qué protegerse, porque recordemos que estamos hablando de pescadores que tenían intención de estar 2 o 3 horas en el agua y volver un día de verano. No tienen mucho abrigo para cubrirse del frío, por lo tanto la hipotermia también entra en juego. Sí, además porque cambió el clima. Cambió el clima, por en supuesto. aquel momento. Hubo tormentas, los vientos cambiaron, por eso es que no se sabe o no se tiene una constancia de dónde pueden estar. Sí que Prefectura generó un radio de búsqueda bastante amplio, pero justamente ese es el problema. Es tan amplio el radio de búsqueda que lamentablemente van pasando las horas y no aparecen, y estamos hablando de que en el caso de que se lo busque por aire, que se los está buscando, me decían y me lo graficaban, son 2 cabecitas de alfiler en el medio de un mar. En el medio del mar es muy difícil poder encontrarlos en la búsqueda aérea. Habría que pensar o consultarle a alguien experto qué posibilidades hay de llegar en un kayak desde Pinamar a Uruguay. Que hayan derivado por las derivado. corrientes. No sé, a ver, Gustavo Descalzi está del otro lado del charco. ¿Se sabe algo más de esto? ¿Qué es seria esa posibilidad que puedan haber derivado para allá? Preocupación.
Sí, hay preocupación conforme pasan las horas de las autoridades de mi país porque me dicen, en las condiciones en que ha estado el Océano Atlántico en los últimos días, estamos hablando de 3 días, es prácticamente imposible que un kayak pueda llegar a las costas uruguayas. Si bien ahora tenemos un buen viento sur y interesante para aquellos que están estudiando la ruta de las corrientes marinas y la ruta de los vientos, creen casi imposible. De todas formas, la alarma saltó hace 72 horas, los equipos de rescate salieron. Ayer hubo vuelos de helicópteros desde aquí de Punta del Este por la presunción de que las corrientes podrían haberlo traído hasta la mitad, por llamarlo de alguna manera geográfica, entre la línea que une Pinamar con Punta del Este. Estamos hablando de acá, querido Rolando, 200 kilómetros mar adentro. Pero hubo desde Uruguay 200 kilómetros mar adentro. Efectivos que lo buscaron. Sí, se trabajó en el rastrillaje, en el patrullaje, de acuerdo a las corrientes marinas, y hablando con los expertos se podían determinar por sectores, pero quiero decirle que el océano es tan vasto, es tan grande, que cualquier corriente, esto es una cascarita de nuez en el medio de un océano que tiene olas hasta de 4 metros. Por tanto, conforme pasan las horas, empiezan a preocupar las autoridades. Sí, de hecho, imagino que debe ser muy difícil pensar que esos 200 kilómetros, como bien señalás, Gustavo, en mar abierto sean posibles de atravesar por más buen clima que tengas con un kayak, ¿no? Esa línea entre Pinamar y Punta del Este. No solo eso, sino también el hecho de que las corrientes marinas a uno lo llevan. Estamos hablando de una pequeña embarcación que no está preparada para el mar abierto, que no tiene elementos para poder guiarse, no tiene timón, no tiene nada. Cualquier ola, cualquier corriente se la lleva para cualquier lado. Las últimas horas aquí en Uruguay, claro, lo dan vuelta, lo pueden tirar. Imagínense, olas de 4 metros, es una cascarita de nuez con 2 personas que tampoco tienen el equipamiento ni el expertise para poder, y tampoco pudieron ir hasta ninguno de los pontones, según me informaron las autoridades. Los pontones son las boyas que están alejadas, pero que están en situación de poder anclarse a eso hasta que venga la ayuda. Es decir, que hasta ahora hay enorme incertidumbre. Conforme las horas pasan, querido Rolando, la situación se vuelve más dramática.